La inflación constituye un problema económico muy serio que nos afecta a todos porque reduce el poder adquisitivo de nuestro dinero. Cuando se da un aumento generalizado de los precios, podemos adquirir menos cosas con nuestro ingreso. Para enfrentar este problema, la Constitución de 1991 le asignó al Banco de la República la función de velar por el mantenimiento del poder adquisitivo de la moneda. Esto quiere decir que su objetivo primordial es mantener la inflación bajo control en coordinación con la política económica general. Pero, ¿qué hace el Banco de la República para luchar contra la inflación? ¿Qué instrumentos utiliza? Para conocer las respuestas a estos interrogantes es necesario primero recordar cómo se produce la inflación. Como hemos visto en otro video de esta serie, los economistas clasifican los procesos inflacionarios en dos grandes grupos, los que se generan por excesos de demanda y los que se producen por choques de oferta. En una economía se produce inflación de demanda cuando los agentes económicos, es decir, las empresas y las familias, tratan de comprar más bienes y servicios que los que están disponibles para la venta. Eso sucede, por ejemplo, cuando hay una entrada inesperada de recursos a la economía o cuando se da un incremento desmedido de los salarios. En esos casos, los agentes económicos aumentarán su consumo de bienes y servicios, incluso muchas veces sin necesitarlo. Este aumento del gasto será cubierto en parte por importaciones, pero el exceso de esa demanda que no se ha cubierto se traducirá en un incremento de los precios. Pero los precios de una economía a veces también aumentan por choques de oferta. El mejor ejemplo se da cuando un fenómeno climático echa a perder las cosechas, lo que reduce la oferta de alimentos y eleva sus precios y los de la canasta familiar. Otro caso frecuente se presenta cuando hay un aumento de la tasa de cambio que hace que los bienes importados sean más caros en moneda nacional. Por ejemplo, si el dólar está a 2.000 pesos y un metro de tela importada vale $1, ese metro en moneda nacional costará 2.000 pesos. Pero si el dólar pasa a valer 3.000 pesos, el mismo metro de tela importada costará 3.000 pesos, elevando el precio de las camisas que usan esa tela. Así, una depreciación de la moneda aumenta los precios de los productos importados y los nacionales que usan materias primas importadas, generando por ambos caminos presiones inflacionarias. Con este repaso de las principales causas de la inflación, ahora sí podemos entender qué hace el Banco de la República para controlarla. Desde el año 2000 el banco ha adoptado un esquema denominado inflación objetivo, que ha dado como resultado una inflación más baja y estable en este siglo que en el siglo anterior. En este esquema, el banco fija cada año una meta de inflación contenida en un rango de valores hacia el cual debería orientarse el crecimiento de los precios y cuya principal función es mantener controladas las expectativas de los agentes económicos sobre cuál será el comportamiento futuro de esos precios. Este anclaje de las expectativas exige que los anuncios del banco tengan credibilidad entre los agentes económicos y permite que la inflación se mantenga baja y que la economía crezca a un ritmo consistente con su potencial de largo plazo. Cuando se estima que la inflación podría superar la meta propuesta, el banco debe actuar para reducirla. Si ese aumento de precios es generado por un exceso de demanda, lo lógico es moderarla. Para ello, el banco induce un aumento en las tasas de interés de la economía, lo que eleva el costo de los créditos y hace que los agentes económicos se endeuden menos, con lo cual el consumo se reduce. Además, si el sistema financiero eleva los intereses que ofrece a sus clientes, estos preferirán ahorrar sus excedentes de recursos en lugar de gastarlos. Todo eso está muy bien, pero ¿cómo hace el Banco de la República para inducir un aumento en las tasas de interés de la economía? Para una correcta implementación de la política monetaria, una de las funciones primordiales del banco es garantizar que circule la cantidad de dinero necesaria en la economía. Y para eso, diariamente puede prestar recursos a las entidades financieras que los necesiten o guardarlos a quienes tienen excedentes. En el caso en que las entidades financieras necesiten recursos para atender sus obligaciones de corto plazo, el Banco de la República los suministra a una tasa de interés denominada la tasa de interés de intervención, la cual es definida mensualmente por su junta directiva. Esa tasa sirve de referencia para otras tasas de interés, como por ejemplo la tasa interbancaria, que no es más que el promedio de las tasas que se cobran las entidades financieras para prestarse entre sí como otra fuente de préstamos. Ahora bien, supongamos, por ejemplo, que las expectativas de inflación están altas y los estudios del banco indican que los agentes económicos deben reducir su gasto para que los precios de la economía se reduzcan, es decir, disminuir la demanda. Entonces la junta directiva elevará la tasa de interés de intervención a la que presta recursos de corto plazo a las entidades financieras, induciendo también un aumento en la tasa interbancaria. Dado que ahora los costos de endeudarse con el Banco de la República y entre entidades financieras son más altos,
deberán incentivar a nuevos ahorradores con mayores tasas de interés que ofrezcan para captar sus depósitos y trasladar esos costos gradualmente a los clientes que necesitan créditos, incrementando las tasas de interés de dichos productos. Finalmente, como ahora el costo de pedir dinero prestado es más alto, las personas y las empresas se endeudarán menos y gastarán menos, lo que al cabo de un tiempo reducirá los precios de la economía y por ende la inflación. Pero, ¿qué pasa cuando aumentan los precios por un fenómeno climático o por una depreciación de la moneda? En estos casos la respuesta del Banco Central dependerá de si el aumento de los precios es temporal o permanente. Por ejemplo, si una sequía eleva los precios de los alimentos, cuando mejore el clima y se restablezca la oferta de alimentos, la inflación debería volver a su nivel previo sin intervención del banco. Lo mismo debería suceder cuando se da una depreciación de la moneda. El precio de los productos importados se ajusta al nuevo precio del dólar y tras ese ajuste, la inflación debe volver a su nivel previo. Desafortunadamente, algunas veces los aumentos de precios generados por choques de oferta no son temporales y un incremento puntual de la inflación se convierte en permanente porque los agentes económicos lo incorporan a sus expectativas sobre el futuro. Veamos por ejemplo el caso de una economía en la que la inflación es inferior al 4% anual, pero de repente una sequía genera un aumento de 10% en los precios de la canasta familiar durante un par de meses. Si los agentes económicos creen que ese aumento es temporal, no tomarán ninguna acción en cuanto a los precios y esperarán a que en pocos meses se normalice la oferta de alimentos y la inflación vuelva a su curso normal. Pero si los trabajadores, por ejemplo, creen que esa inflación de 10% será permanente, pedirán un aumento salarial de al menos ese monto, que a su vez elevará los costos de las empresas en esa cifra y se terminará convirtiendo en parámetro de ajuste de los arriendos, los contratos, de toda la economía de manera permanente por un fenómeno conocido como indexación, lo cual no es otra cosa que atar ciertas negociaciones a la evolución de la inflación y en algunos sectores a la tasa de cambio. Por eso, cuando se da un choque de ofertas sobre los precios, el Banco de la República no solo debe analizar qué efecto tiene sobre la inflación en el presente, sino además cómo responden las expectativas de los agentes económicos. Si las expectativas muestran que los agentes económicos no creen que la meta de inflación anunciada por el banco se vaya a cumplir y en cambio están esperando una inflación más alta, la junta directiva del banco seguramente reaccionará elevando la tasa de interés a la que presta recursos al sistema financiero. Con esa acción inducirá un aumento de las tasas de interés de toda la economía hasta que las personas y las empresas recuperen su credibilidad en que la reducción de la demanda terminará por controlar el crecimiento de los precios. De esta manera, hemos visto cómo el Banco de la República cumple su objetivo constitucional de controlar la inflación, utilizando el instrumento de la tasa de interés para controlar los brotes de aumentos de los precios. Así no solo nuestro ingreso mantiene su poder adquisitivo, sino que además se logra un entorno más estable y confiable para el crecimiento de la economía.